Te sorprenderá saber que uno de los países más polémicos y poderosos del Medio Oriente ya tiene su destino profetizado en la Biblia. Sí, estamos hablando de Irán, la antigua Persia, una nación con un pasado glorioso, un presente cargado de tensiones y un futuro que podría ser apocalíptico. ¿Qué papel juega Irán en los planes de Dios? ¿Está escrito en las Sagradas Escrituras su destino final? ¿Y qué debe entender un católico ante estos hechos proféticos? Acompáñame en este viaje histórico, bíblico y espiritual que podría cambiar tu forma de ver la geopolítica y la fe. Porque lo que está ocurriendo ya estaba anunciado. Irán, conocido en la antigüedad como Persia, no es solo un nombre en los titulares modernos. Es una nación con raíces milenarias, un actor fundamental en los grandes eventos del Antiguo Testamento. Y sí, una pieza crucial en el tablero profético de Dios. Persia aparece directamente mencionada más de 35 veces en la Biblia. Desde el exilio en Babilonia hasta las profecías apocalípticas, su huella es profunda y determinante. Veamos algunos ejemplos que muestran cuán importante ha sido esta nación en los planes divinos. Esther, una joven judía huérfana, se convierte en reina del vasto imperio persa bajo el reinado del rey Asuero, también conocido como Gerges-Prini. El libro narra cómo Dios a través de ella salvó a su pueblo del exterminio. ¿El escenario? Persia. ¿El villano? Un ministro del imperio. ¿El héroe? Una mujer judía movida por la fe. En el libro de Daniel se menciona la transición del poder babilónico al dominio persa. El rey Ciro, un pagano, emite un decreto para permitir a los judíos regresar a Jerusalén y reconstruir el templo. Así dice el Señor a su ungido, a Ciro. Isaías 45:1. ¿Te imaginas? Un rey gentil llamado ungido por Dios. Esto demuestra que el Señor puede usar incluso a los no creyentes como instrumentos de su voluntad. Daniel 8 nos presenta una visión enigmática. Un carnero con 2 cuernos representa al imperio medo-persa. Este carnero embiste hacia el oeste, norte y sur, arrasando todo a su paso, hasta que es vencido por un macho cabrío, símbolo de Grecia, y particularmente de Alejandro Magno. El carnero que viste con 2 cuernos son los reyes de Media y de Persia. Daniel 8:20. Esto no es fantasía, es historia cumplida. La Biblia describe con siglos de anticipación la caída del imperio persa a manos de los griegos. El profeta Zacarías también habla del exilio y la restauración, mencionando a Persia en sus oráculos. Y en los escritos de Esdras y Nehemías, vemos cómo los reyes persas jugaron un papel clave en la reconstrucción de Jerusalén. Así Persia fue al mismo tiempo un opresor, un liberador y un espectador privilegiado del cumplimiento del plan de Dios. Pero la historia no termina en el Antiguo Testamento. Algunos padres de la Iglesia y santos místicos vieron en Persia, y en lo que hoy es Irán, un papel simbólico en los eventos de los últimos tiempos. San Efrén el Sirio habló de tribulaciones venidas del este. San Hipólito de Roma, uno de los primeros comentaristas del Apocalipsis, sugería que los pueblos de Oriente jugarían un papel en la gran batalla escatológica. Santa Hildegarda de Bingen vio en visiones cómo naciones de Asia se convertirían en instrumento de purificación, pero también de redención. ¿Coincidencia? ¿Sombra profética? ¿O simple preparación del escenario para algo más grande que aún está por venir? En resumen, Persia, hoy Irán, no es ajena a la Biblia. Ha estado presente desde el inicio de la historia profética. Y si estuvo en el origen del regreso de los judíos, ¿estará también en el umbral del regreso de Cristo? En el capítulo 38 del profeta Ezequiel, se nos presenta un escenario que hiela la sangre. Una coalición de naciones se levanta para atacar a Israel, al pueblo del pacto. Y entre los nombres que menciona el profeta, aparece Persia. Sí, la antigua Persia, lo que hoy conocemos como Irán. Persia, Cus y Fut estarán con ellos, todos ellos con escudo y casco. Ezequiel 38:5. Esto no es una simple mención geográfica. Es un retrato profético de una alianza que se formará en los últimos tiempos. Una alianza contra el pueblo de Dios. Una batalla donde el bien y el mal chocarán en una escala global. Muchos biblistas contemporáneos identifican a Gog como un líder simbólico de una gran confederación anticristiana.
Otros lo asocian con fuerzas políticas que en el futuro se levantarán contra los valores del Evangelio. Pero lo que más llama la atención es que Ezequiel vio a Persia como parte fundamental de esa ofensiva final. Desde la perspectiva católica, estas profecías no deben tomarse como una predicción literal de una guerra moderna. El magisterio y los santos nos enseñan que estas visiones tienen un valor moral, espiritual y escatológico. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 675, nos habla de una última prueba para la Iglesia, una gran persecución, una gran confusión, una batalla que no será solo con armas, sino con ideologías. Hoy Irán no es una potencia menor. Es uno de los actores más influyentes del Medio Oriente, con un discurso ideológico radical que amenaza constantemente a Israel y que sostiene una visión apocalíptica de la historia. Irán no actúa solo. Tiene vínculos con Rusia, con Siria, con grupos armados en Líbano como Hezbolá. Está rodeando a Israel, lo presiona, lo provoca. Y aquí es donde muchos se preguntan, ¿podríamos estar viendo los inicios del cumplimiento de la profecía de Ezequiel 38? ¿Está Irán preparando, sin saberlo, el escenario de una confrontación que ya fue escrita hace 2500 años? Tal vez aún falten piezas. Tal vez el reloj profético de Dios sigue avanzando lentamente. Pero lo cierto es que, como católicos, no debemos cerrar los ojos a los signos de los tiempos. La Iglesia nunca ha alentado la curiosidad morbosa sobre el fin del mundo, ni ha promovido mapas conspirativos sobre qué país es qué bestia, pero sí ha hablado con claridad sobre el combate espiritual, que marcará el final de los tiempos. San Jerónimo interpretó las guerras de Gog y Magog como símbolos del último ataque del mal contra la Iglesia, un combate final, universal, donde Cristo mismo intervendrá. Santa Hildegarda de Bingen, mística del siglo XII, tuvo visiones de tribulaciones que vendrían desde Asia, naciones que serían instrumentos del juicio de Dios, pero también del arrepentimiento. La Iglesia no busca identificar enemigos geográficos, sino despertar conciencias dormidas. Lo importante no es saber si Irán será parte de la batalla final, sino si tú y yo estaremos espiritualmente preparados. Porque cuando llegue la crisis, no servirá tener información. Lo único que importará será la fidelidad. Pero aquí viene el giro más hermoso. A pesar de los pecados de los pueblos, Dios nunca cierra la puerta de la misericordia. En Isaías 45, Dios se refiere a Ciro, rey pagano de Persia, como su ungido. Sí, un rey gentil, pagano, que no conocía al Dios de Israel, fue llamado por él y usado por él para liberar al pueblo elegido. Esto nos enseña que ningún país, ningún líder, ningún corazón está fuera del alcance de Dios. Si Ciro fue instrumento de redención, Irán también puede serlo. Hoy miles de cristianos viven su fe en Irán a escondidas, perseguidos, arriesgando su vida, pero el Espíritu Santo sopla donde quiere. El Evangelio no está encadenado. El verdadero destino de Irán no está en la guerra, sino en su encuentro algún día con Jesucristo. Y la Iglesia, tú y yo, tenemos una misión: rezar por ellos, evangelizar con nuestro testimonio y esperar con fe. Irán no es solo un país lejano que aparece de vez en cuando en los noticieros internacionales. Es una nación que ha estado escrita en la palabra de Dios desde hace miles de años. Es una pieza viva en el tablero profético que avanza, aunque el mundo no lo vea. Pero este video no es sobre geopolítica. Es sobre ti, sobre tu fe, tu alma y el destino eterno que también se está escribiendo en tu vida. Las profecías no están en la Biblia para crear miedo. Están ahí para despertarnos, para hacernos entender que Dios sigue teniendo el control, incluso en el caos. Y cuando vemos que las piezas del plan divino se mueven, cuando Persia, Rusia, Israel y tantas naciones cumplen su parte, nos damos cuenta de algo: no estamos jugando. Como católicos no estamos llamados a especular, sino a vigilar, orar y actuar. ¿Qué podemos hacer? Llamado claro y urgente: estudia la Biblia, pero no solo. Estúdiala con la Iglesia, con su tradición, con los padres, con el magisterio. Porque la interpretación privada nos puede llevar al error, pero la Iglesia es la columna y fundamento de la verdad. Primera de Timoteo 3:15. Confiesa tus pecados. El juicio comienza por la casa de Dios. No esperes al último momento. El cielo es para los que se preparan, no para los que improvisan. Recibe la Eucaristía con devoción. Ahí está Cristo vivo. Ahí está tu fuerza para resistir. Recuerda,
La guerra más grande no es entre naciones, es entre el pecado y la gracia en tu alma. Ora por la conversión de las naciones. Sí, ora por Irán, ora por Israel, ora por Rusia, pero sobre todo, ora para que Cristo reine primero en ti. Conságrate al corazón inmaculado de María. Ella en Fátima dijo, al final mi inmaculado corazón triunfará. Y lo dijo, cuando Europa estaba en llamas y el mundo en guerra. No temas, solo prepárate, porque el futuro no está en manos de los gobiernos, está en las manos de Dios. Hoy Persia, Irán, nos recuerda que la historia no se repite, se cumple, y tú eres parte de ella. No vivas como si nada estuviera pasando, porque mientras el mundo duerme, Dios sigue hablando a través de su palabra. Si este video te hizo pensar, si te removió por dentro, compártelo, porque muchos no tienen idea de que el futuro del mundo ya fue anunciado en la palabra de Dios. Gracias por acompañarme hasta el final. No olvides suscribirte, dejar tu comentario y activar la campana. Y sobre todo, vive tu fe con valentía.